IUS Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, IUS Canal Multimedia Radio. Radio IUS presenta Investigando Ando, un programa de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde se reúnen las voces de quienes realizan trabajo de investigación. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta su emisión de Investigando Ando, el programa que tiene por objetivo la difusión de las investigaciones que realizan los estudiantes de posgrado de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. El día de hoy me da mucho gusto saludar al doctor Antonio Sánchez Bugarín, distinguido catedrático de la División de Estudios de Posgrado. ¿Cómo está, doctor Sánchez Bugarín? Doctora, ¿cómo le va? Qué gusto en saludarle. Muy bien. Y ya aquí con nuestros compañeros y amigos que nos escuchan siempre y nos sintonizan. Muy agradecido por ello. Muchas gracias, doctor. El día de hoy se encuentra con nosotros el licenciado Juan Roberto Alba García. Juan Roberto, muy buenas tardes. Es un gusto tenerlo el día de hoy en este programa con un tema de investigación interesantísimo, Constitución de 1917, retos y perspectivas de su contenido medular. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctor Antonio Bugarín. Pues muy contento de estar con ustedes y con su audiencia y compartir pues el desarrollo de esta investigación para beneficio de toda la comunidad estudiantil y de los externos. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Bueno, fíjense que el día de hoy no es un día cualquiera. ¿Se acuerda usted de esto, doctor? Tiene que tenerlo presente. El día de hoy no es un día cualquiera. Porque hoy no es un día cualquiera. Y cuéntenos, doctora, ¿por qué no es un día cualquiera? Fíjese, doctor, que un día como hoy, 19 de abril, pero de 1993, muere Blas Galindo, quien fuera un destacado compositor, director de orquesta y fue director también del Conservatorio Nacional de Música. Un día como hoy, pero de 1998, muere Octavio Paz, quien fuera un destacadísimo escritor mexicano, condecorado con el Premio Nobel de Literatura. Yo creo que son dos acontecimientos dignos de recordar por la trayectoria de cada uno, Blas Galindo y Octavio Paz. Gracias. Esto ocurrió un 19 de abril de hace algunos años. Así es, sin lugar a dudas, es tan interesante y tan apasionante el recordar esos hechos y esos momentos. Y bueno, pues el día de hoy, doctor, tenemos aquí a nuestro alumno, Juan Roberto Alba García, con el tema que yo mencionaba realmente, que además es de verdad apasionante, la Constitución de 1917, retos y perspectivas de su contenido medular. Juan Roberto, al leer parte de tu trabajo de investigación, y yo creo que siempre decimos que el trabajo de investigación tiene que ser de actualidad. Y en este caso, tu trabajo es de actualidad hoy más que nunca. En este caso nos hablas de las reformas constitucionales. De alguna manera, las reformas constitucionales son indicativas de cambios profundos en un Estado. Puede verse como que es indicativo de que el gobierno de ese Estado se está moviendo, no sabemos si en la dirección correcta, no sabemos si para adelante o para atrás. ¿Tú estarías de acuerdo con esto? Que los cambios constitucionales reflejan de alguna manera el movimiento, la transformación del Estado, no sabemos si para bien o para mal. Así es, doctora. Yo creo que los cambios constitucionales deben ser producto de los intereses generales de una colectividad.
Sin embargo, de hace tiempo para acá, aproximadamente unas 5 décadas, hemos visto una actividad reformadora que obedece a otros intereses, obedece a intereses de grupos de partido, de intereses particulares, ¿no? Y esto pues rebasa el propósito principal de una constitución. En ese sentido, yo podría comentar que el texto constitucional previsiblemente habría debido ser la norma menos reformada, pues representa la incorporación del proyecto de nación como visión de lo que se pretende en este particular para nuestro pueblo mexicano. De esta forma, haciendo un análisis, nos percatamos que la Constitución de 1857, durante toda su vigencia, fue reformada 34 veces en unos 60 años. Sin embargo, esto no ha sucedido con la Constitución de 1917, pues la actividad reformadora se ha extendido exponencialmente, ¿no? Al 6 de marzo de 2020, la Constitución se ha reformado 241 veces, que ha impactado 721 artículos dispositivos y entre 742, incluyendo los artículos transitorios, que qué importancia tienen hoy en día y hoy en estos días nos hemos dado cuenta de su gran importancia, ¿no? Entonces, en síntesis, podemos ver que en términos numéricos, si consideramos que nuestra Constitución General cuenta con 136 artículos, pues podría decirse que se ha reescrito más de 5 veces y nos quedan algunas disposiciones para poder elaborar otra más, ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos ahí un detalle con esta actividad reformadora, pese a que nuestro propio texto constitucional maneja una forma rígida para que eso suceda. Tenemos sin lugar a dudas, estimado Roberto, puntos muy importantes. Por ejemplo, que nuestra Constitución o la Constitución es un conjunto de factores reales de poder. Desde esa óptica, ¿cómo lo ha trabajado usted y cómo detona usted su tema de investigación? Sí, claro, el texto constitucional es la reunión de valores, principios y sumatoria de las fuerzas reales de poder, como decía Lassalle. Y la política de la sociedad contemporánea, porque sin esta la norma podría ser inaplicable. No obstante, hoy en día la Constitución no parece ser solo un documento rector, sino también se ha convertido en un documento pedagógico que contiene elementos y definiciones que bien pueden ser analizados en legislaciones secundarias. Entonces, desde esa perspectiva, yo me he dado a la tarea de analizar artículo por artículo de la Constitución y ver su antecedente para poder concluir en un contenido medular de la misma. Es decir, lo que no deba estar en la Constitución se debe eliminar y si es importante, ponerlo en una legislación secundaria. Y si no, quitarlo. Así de fácil. No, cada artículo se va a analizar de manera histórica y se va a hacer el cambio si es necesario, justificando ese contenido medular de cada uno de los artículos para que exista una propuesta que nos lleve a un texto digerible, no solo digerible para la autoridad, sino digerible para la colectividad más importante que es la ciudadanía, que somos todos nosotros los mexicanos. Roberto, has comentado algo muy, muy importante. Realmente una constitución no debiera tener definiciones. Y en este sentido, dices, no es un documento pedagógico, lo cual es muy cierto, pero vamos a decir, si se trata de hacerlo digerible para la población en general, el hecho es que hoy por hoy la Constitución, y me refiero a nuestra Constitución, no es un texto digerible. En muchas ocasiones, ni siquiera, en algunas cuestiones, ni siquiera para los operarios del derecho
se convierte en un texto digerible, mucho menos en este caso para la población. Tú habrás visto que en algunas ocasiones se ha entrevistado a algunos legisladores y se les pregunta que cuántos artículos tiene la Constitución y no lo saben, ¿no? No lo saben. Tú aquí de entrada has dicho tiene 136 artículos, ¿no? Como estudioso del derecho. Pero habrás visto videos en donde no es, hay legisladores que no lo saben. Se ha desvirtuado la Constitución, al menos, o la técnica, en este caso, del constituyente. Ya vemos, por ejemplo, tú dices, bueno, ¿cuál es la función de los artículos transitorios? ¿Qué debe estar y qué no debe estar en el cuerpo mismo de la Constitución? En este sentido, tu trabajo de investigación, perdón por la pregunta tan larga, ¿qué es lo que pretende? Claro, doctora. Respondiendo a su pregunta, si se ha tergiversado o si eh, la manera técnica en la que se interpreta o en la que se elabora desde el constituyente, claro, sí, yo sí consideraría que es errónea. Errónea en principio, porque como usted lo comenta y como es sabido, muchos legisladores, que no debería pasar, porque pues ellos son los que crean las leyes y que deben saber que esas leyes deben ser acordes a un texto general, que es nuestra Constitución. Es inadmisible que no lo sepan, ¿no? Y ya no hablemos de solo las normas de la Constitución. Si nosotros nos extendemos a cuáles son las normas jurídicas de nuestro sistema, vemos que las normas constitucionales pues ya no son suficientes y ya nos tenemos que ir más allá de nuestro país, ¿no? Tenemos que cruzar la frontera para recabar todas esas normas que, derivado de nuestros compromisos internacionales, debemos de acatar. Entonces, sin meternos en esos temas que ya son más técnicos y que los propios legisladores no conocen lo que debieran conocer, yo podría eh, centrarme en tres objetivos fundamentales de este tema, que sería definir qué es lo que debe contener una constitución, con base en lo que debe establecerse o no, tomando en cuenta el sustento y los valores que representa para la sociedad y el Estado. Otro sería consolidar una constitución mínima, partiendo de la idea de que la Constitución General es un documento rector del destino de la nación. Esto implica diferenciar los distintos conceptos que se tienen y definiciones en nuestro texto. Y concebir a la Constitución como un documento jurídico político rector de la vida nacional, incorpore y dé vida al proyecto de nación del pueblo mexicano y no como un instrumento, un mecanismo que tenga una significación política, vamos a decirlo claro y fuerte, interesada, ¿no? En este sentido, Roberto, pues nos ocupamos y nos debemos de preocupar también en el sentido que usted está trabajando. ¿Por qué? Porque ¿a quién va dirigido el texto constitucional? Pues a todos los habitantes, a todos los ciudadanos de un país. Y son, y deberían ser, los más interesados en conocerlos, pero en ocasiones no podemos acceder, o el ciudadano de a pie, como se dice comúnmente, no puede entender qué es lo que está ahí plasmado, porque en ocasiones tenemos que tomar a lo mejor un lenguaje iniciático y algunas cuestiones así, cuando debería ser con mucha claridad y precisión. Y esto se puede inclusive hasta pensar que se esconden en un lenguaje que no es el más adecuado otras situaciones que no deberían de pretenderse en un texto constitucional. Sobre ello, ¿qué ha observado usted? Sí, doctor. Pues creo que solamente nos hemos enfocado en que eh, texto es una cuestión política o texto cultural. ¿Y por qué lo menciono de esa manera? Porque como usted bien menciona, ese texto debe ser digerible para todos, ¿no? Para la ciudadanía, para la sociedad mexicana. Entonces,
De hecho, existen teorías constitucionales contemporáneas que se centran en el concepto de cultura constitucional, ¿no? Este mecanismo de identidad entre la Constitución y entre los ciudadanos, ¿no? Para poder entenderla, para poder participar, para poder opinar, ¿no? Entonces, ante estas ideas, un teórico, Peter Harber, propone considerar la Constitución desde una perspectiva cultural, que va más allá de su estudio e interpretación de nosotros los juristas, ¿no? De esta idea deriva el concepto de sociedad abierta de los intérpretes constitucionales, en donde un papel importante lo juega la sociedad. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el debate se ha centrado en el concepto de interpretaciones constitucionales, en el cual pone de manifiesto que las ideas y las interpretaciones son producto de movimientos sociales que luchan para lograr que sus intereses y sus objetivos queden reconocidos en la vida constitucional. De ahí la importancia de no solo abordar los temas técnicos, los temas políticos, sino que sea un tema cultural para que abarque lo más importante, que es la sociedad, en este caso particular, la sociedad mexicana. Roberto, has mencionado a un autor alemán muy interesante, Peter Haberli, y en este sentido él menciona esto a lo que tú te refieres, y no sé si en el mismo texto, pero también habla de la división de poderes. No es que en este momento estamos hablando de la división de poderes, pero habla de que ciertamente hay principios que deben ser vistos como derecho humano. Él habla el derecho humano a la división de poderes. Y en este sentido, yo quiero traer la colación a lo siguiente. Evidentemente, hay en la Constitución ciertas, vamos a decir, cláusulas pétreas, que se le han llamado así, que debieran ser irreformables. Pero en este movimiento de tanta reformabilidad, de lo que se ha llamado la reformitis, en un momento dado podemos caer en un grado de vulnerabilidad muy grande como Estado, en donde principios básicos, fundamentales, como sería el de la división de poderes, pueda llegar a ser trastocado. ¿Qué opinas al respecto? Claro, en este contexto mínimo del contenido medular de la Constitución, en efecto, debemos considerar principios irreformables, disposiciones irreformables, ¿no? Y que si en su momento se pretenden reformar, que cumplan una serie de requisitos. El doctor Fixamudio mencionaba una ley de desarrollo constitucional, en donde dentro de todo el contenido existen requisitos, o él trataba de reflejar esa importancia de cumplimentar los requisitos para llevar a cabo reformas, ¿no? Porque a mi consideración y de acuerdo a sus textos, pues parece que él se percató de que esta disposición constitucional que nos refleja todo el procedimiento para la reforma ya no es suficiente, ¿no? Porque ya trastocó lo jurídico y se convirtió en algo político. Entonces, en este afán de reformar la Constitución en un ámbito jurídico en donde se cumplan los requisitos, él desarrolla este trabajo donde menciona que hay principios, en efecto, irreformables y que en su caso deben de cumplir una serie de requisitos. Esa es la idea y esa es la misma línea que yo manejo en este trabajo. En principio, es irreformable, pero tampoco podemos nosotros mencionar nada se va a reformar después de este trabajo. No, estaríamos también en contra de uno de los principios democráticos, ¿no? Entonces, si va a dar lugar a una reforma, cualquier disposición constitucional debe cumplir una serie de requisitos, y más aún si son principios que en algún momento o desde un inicio
se consideran irreformables. Roberto, hay situaciones, y usted acaba de mencionar a alguien que siempre ha estado presente y estará presente en nuestros pensamientos, el doctor Fix Zamudio. Pero aquí me viene a la mente también algo de lo que ha dicho Héctor Felipe Fix Fierro, de que ese 90%, que es una cifra muy importante, de los ciudadanos conoce poco o nada la Constitución política. Entonces, aquí nos ocupa y nos debe preocupar también. No, opina que no se cumple, pero ligado a esto, yo quisiera señalarle que en el sentido que usted lo está trabajando, su investigación, señala usted que es necesario definir el contenido medular que debe contemplar la Constitución. Esto tendría mucho que ver con ello. Sin lugar a dudas, yo observo que lo que usted está trabajando es que sea una Constitución como la de Estados Unidos de Norteamérica, que tenga los mínimos indispensables para que todos podamos entenderla. ¿A dónde va y cuál sería el punto? Así es, doctor. El trabajo se centra en reducir lo más que se pueda el contenido de la Constitución para que sea digerible para todos. Las cuestiones técnicas las podemos abordar en leyes secundarias, ¿no? Entonces, no es necesario diferentes enunciados, concepciones, conceptos, definiciones en la Constitución. Y hay frases que parecen pues solo ser frases bombantes, pero sin ningún sentido, ¿no? Nos hemos centrado en que si no está en la Constitución, no es válido, ¿no? Parece ser un documento que muestra que somos incorregibles como ciudadanos, ¿no? Como autoridades. Entonces debe estar en la Constitución, a pesar de que no la conozcamos al 100%, para poder obedecer ese mandato. Pero no es así. Nosotros como estudiosos del derecho reconocemos que en el sistema jurídico mexicano no solo la Constitución tiene un gran valor, las leyes generales lo tienen también, ¿no? Entre otro tipo de leyes. Entonces, lo que usted menciona sobre ese 90% que en su momento mencionó el doctor, es así porque se han realizado una serie de encuestas desde ese entonces que él reflejó los resultados, hasta el día de hoy que yo las he realizado. Por ejemplo, es contradictorio, ¿no? Y es hasta a veces chistoso que la gente opina, por ejemplo, que no conoce la Constitución y por otro lado considera que no se cumple, ¿no? Entonces, uno ¿cuál es la base, no? Para que tú menciones que no se cumple si tú mismo dices que no la conoces. Pero ese es el reflejo de que un contenido de esa magnitud no se conoce ni para bien ni para mal. Yo creo que es lo interesante, ¿no? Acercarlo a la ciudadanía, a la sociedad mexicana, a las autoridades, a todos los actores, tanto jurídicos como políticos, para su conocimiento y aplicación, ¿no? Entonces, es muy curioso, muy curioso todas estas encuestas que yo he realizado. Por ejemplo, algunos dicen que protegen sus derechos, pero no conocen la Constitución. Entonces, eso da cabida a pensar que no saben qué derechos están en la Constitución, ¿no? Otros mencionan que organiza el gobierno, otros mencionan que no se respeta, otros mencionan que cambia cada dato, o sea, sí existe esa percepción de la gente, y otros mencionan simple y llanamente que no sirve para nada. Entonces, es interesante y a mí me gustaría, pues, trabajar en el sentido de que pudiéramos acercar este texto a todos y a todas para su conocimiento y que cambie esta perspectiva, ¿no? Que vaya cambiando este porcentaje de las diferentes perspectivas que existen hoy en día sobre nuestro texto más importante, que es la Constitución. Muy bien. Fíjate, me haces pensar en en una similitud cuando las personas
en realidad desconocen la Constitución, pero dicen que no se cumple, ¿no? Como los que hablan y dicen, no, sí, esto está en la Biblia, ya lo decía, cuando en la vida han tocado una Biblia, ¿no? Algo así parecido, Exactamente. dice, sí, no se cumple la Constitución, pero ellos ni siquiera han tocado jamás una Constitución, ni saben qué dice. Yo quisiera hacerte una pregunta, Roberto, en este sentido. Este, ¿Te acuerdas, por ejemplo, en el sexenio pasado, de la gran cantidad de reformas que se llevaron a cabo, de las reformas estructurales, que se dio prácticamente vamos a decir, un ciclo reformador de la Constitución, que trajo como resultado 11 reformas constitucionales, con no sé cuántas derivadas en consecuencia de reformas legales? ¿Te acuerdas de la ley de amparo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, etcétera? Hubo toda una reformitis derivado precisamente de las reformas a la Constitución. Y tú bien señalas, no se puede parar la reforma, pero tiene que establecerse vamos a decir, un mínimo o reglas básicas, no es tanto de cantidad, sino cuándo amerita reformar una Constitución, por qué se va a reformar, y en este caso, cómo hacer, y lo voy a decir de una manera muy clara, para que en un momento dado una Constitución no se transforme en un instrumento del partido político en el poder. ¿Qué opinas desde tu perspectiva, Claro, desde ese momento en que al ingresar a la maestría dijiste, quiero ingresar a cursar un posgrado y con este trabajo de investigación, porque tenías un propósito, ciertamente, al elegir este tema? Entonces, ¿cómo lo relacionarías con esto que te pregunto? claro, es interesantísimo porque es de observarse que esta actividad reformadora se potencializa a partir de las últimas 5 décadas, Ujú. teniendo como una media de 50 artículos por periodo presidencial aproximadamente, aumentando doble, triple en los últimos 2 sexenios. Y debo mencionar que la nueva administración pues no se queda atrás, ¿no? Con esta tradición reformadora, pues al día de hoy llevamos más de aproximadamente 40 artículos. Al 6 de marzo del 2020 llevamos 35. Ahorita debemos llevar aproximadamente 50 artículos. Han sido reformados. Es interesantísimo. No llevamos ni medio sexenio y ya llevamos una gran cantidad de artículos. Ahora bien, respondiendo a su pregunta de forma particular, es un estudio complejo en donde, si bien debemos establecer principios, valores que representen lo que hemos dicho desde el principio, un proyecto de nación de la colectividad mexicana, de la sociedad mexicana, esos principios, esos valores, esas disposiciones, debemos conjuntarlos y considerarlos irreformables. En este sentido, debemos hacer el estudio previo y a fondo de esas disposiciones, conocer sus antecedentes, justificar su reformabilidad o no. Con esto quiero decir, nosotros no debemos perder de vista que mucho de lo que tenemos en la Constitución también ha sido de un reflejo de contextos culturales, políticos, sociales, económicos, que no nos correspondían también. Por ejemplo, vamos a decirlo de esta manera. Tenemos mucha influencia de la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Mucha influencia. Y yo creo que debemos hacer un estudio a fondo para ver si todavía aplica o no. Para ellos quizá todavía aplique, quizá para nosotros no. De ahí la importancia de hacer este estudio, de ir haciendo grupos de disposiciones de los reformables, de los no reformables, y además, aunado a ello, hacer una ley reglamentaria, ¿no? O una ley secundaria que nos permita este desarrollo reformador, porque ya no es suficiente la disposición que está en nuestro texto constitucional del procedimiento reformador. Ya tenemos que incluir otros principios, ya debemos incluir otros actores. La participación ciudadana, esto que mencionábamos de la identidad constitucional,
no dejar a un lado, pero también convocar a esta actividad cultural constitucional en donde la ciudadanía participe, ¿no? Es muy importante. Creo que lo hemos dejado a un lado, solo dejamos que los legisladores lo hagan, ¿no? Pero ya es un círculo vicioso en donde solamente refleja intereses de partido o bien intereses particulares, ¿no? Casi siempre nos hemos percatado que las administraciones llegan y quieren dejar un legado. Y siempre el legado siempre es constitucional, para bien o para mal, pero siempre debe estar en la Constitución. Es como un pizarrón gigante para todos los mexicanos que nos demuestra lo incorregible que somos. Está en la Constitución y como está en la Constitución, lo debes de acatar. Aquí la pregunta sería, si no está en la Constitución y está en otra ley, ¿no se debe acatar de igual forma? Entonces, hay muchas preguntas, hay muchas respuestas y es un estudio interesante, muy complejo, pero que sin duda lo vamos a sacar adelante. Dice cosas, Roberto, y a raíz de lo que comenta, usted ha utilizado su técnica documental indudablemente, pero de lo que se desprende, lo que usted nos comentaba hace un momento, que la técnica de campo la ha empleado a todo lo que da. Por ejemplo, usted dice de la aplicación, que usted aplicó un cuestionario dicotómico o tricotómico con la población de la calle. Ese fue su foco. Entonces, aquí a lo mejor, no sé si usted les preguntó si les gustaría conocer la Constitución, porque sabemos que muchos no la conocen. Una. Y dos, que pudiera ser efectivo para su propuesta si les gustaría tenerla en físico o en formato digital para que en cualquier momento, por cualquier posibilidad que sientan que le está violando alguna autoridad, puedan consultarla y tenerla a la mano. ¿Qué resultados le ha dado, si nos puede decir en forma muy breve, esta aplicación de la investigación, ya aplicando ya la técnica de campo? Claro, fíjese, doctor, que son preguntas interesantes las que ha planteado. No las he realizado en mi técnica de campo. Me centré prácticamente en descubrir estos bemoles entre conocer y desconocer el contenido de la Constitución, ¿no? Y bueno, como usted lo dice, pues el reflejo ha sido muy interesante. Debo abordar a más ciudadanos. Hasta ahorita se han hecho 332 cuestionarios, ¿no? Que abarca las 32, bueno, las 31 entidades federativas y la Ciudad de México, con un total de 10 personas por cada entidad. Sin embargo, voy a profundizar, como lo he comentado, para que se abarque a un gran número de ciudadanos y voy a introducir estas preguntas que son interesantes, ¿no? Porque, ok, la vamos a reformar o vamos a hacer esta propuesta de contenido medular. ¿Y qué más, no? Yo creo que lo interesante es que sí, que la gente lo tenga en la mano. Hay algo muy, muy curioso y me gusta siempre hacerlo en forma de ejemplo. Los estudiantes de primaria tienen, a partir de cuarto de primaria, tienen un libro de constitución que es muy digerible. Además, tiene muchos dibujitos, eso sí, pero es una forma muy pedagógica para empezar a conocer el contenido de la Constitución. Yo no digo que vayamos a hacer la propuesta con dibujitos, pero es interesante cómo ese libro tan pequeño, los niños sí lo analizan, y es algo que queremos abordar o queremos que se traslade a toda la ciudadanía, ¿no? Un contenido medular, en el que, como bien lo mencionó la doctora, a veces es difícil hasta para las autoridades interpretarlo, ¿no? Pero eso yo creo que no contraviene que la ciudadanía conozca de forma general los derechos que en ella están inscritos. Bueno, pues
Roberto, tocas un tema muy interesante, te agradecemos mucho. Yo realmente me gustaría mucho que cuando me entregues tu tesis ya concluida, ya para publicarse, pues, puedas hacerla llegar también a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores. Yo creo que sería una aportación muy buena. Finalmente, el trabajo de investigación tiene una finalidad: contribuir de alguna manera a mejorar, en este caso, el orden jurídico, en la sociedad en la que nos encontramos. Tiene una finalidad siempre, ¿no? Y yo creo que sería muy interesante que hicieras llegar tu trabajo a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores y a algunos otros operarios del derecho en general, a los órganos del poder. Y bueno, pues en este sentido te damos las gracias, y si el doctor Sánchez Bugarín nos tiene por ahí alguna sorpresa, doctor, adelante, por favor. Pues muy bien, recordemos lo que dice Jane Austen, que es una novelista británica reconocida como una de las escritoras clásicas de la novela inglesa. Y ella decía: no existen las distancias cuando se tiene un motivo. Y aquí en Investigando Ando recorremos muchas distancias cuando lo hacemos, cuando investigamos. Y Roberto lo ha caminado. Pero cuando se tiene un motivo como el que tiene tan claro en este momento, la distancia no va a ser nada para él. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Muchas gracias, doctora. Radio Yus presentó Investigando Ando, un programa en donde se escuchan las voces de quienes hacen trabajo de investigación. Producción, División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En Yus Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.